In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Continuamos en Trono de Dios Maranatá con esta impresionante lista de reproducción, la Inquisición, donde estamos estudiando a fondo la Inquisición española y hoy vamos a entrar en uno de los temas más delicados de toda esta leyenda negra terrible que se ha extendido por el mundo entero para desmontarla y desintegrarla y aniquilarla por completo. Y vamos a hablar de la Reforma Protestante. Para entrar primero en este programa, como en todos ellos, nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ilumine las mentes y los corazones de aquellos que escuchen y quieran formarse en la verdadera historia de los hechos objetivos que han sucedido en nuestro mundo, especialmente en este tema sobre la Inquisición, donde hay tanto bulo y tanta perniciosa leyenda negra. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues comparto brevemente, este sería el título de hoy, la Inquisición, la represión protestante. Y una vez anunciado, pues venga, nos encomendamos también al ángel de la guarda para que todo vaya fluido. Es precisamente los países de cultura protestante donde peor fama tiene la Inquisición española, o sea, tiene narices, ¿no? Aquellos que han fomentado, han generado todo este gran bulo de la leyenda negra española son precisamente, ¿no?, los que tienen la fama terrible, ¿no?, de ser una Inquisición terrorífica, ojo, no católica. Vamos a explicar esto, ya lo hemos explicado en el primer vídeo, pero desde luego es terrible lo que sucedió en aquellos países, ¿no?, especialmente en las latitudes del norte de Europa, tanto Alemania como Suiza como Inglaterra, ¿no?, Reino Unido. Eh, lo más triste es que incluso esa mala fama inventada, hemos terminado por creérnosla nosotros mismos. O sea, lo más triste del español de a pie de hoy, del siglo XXI, es que ya no solo ha dejado de conocer su historia, sino que conoce la historia que otros narran, otros de otras latitudes y de otras eh, naciones, y que además las narran con alevosía, con dolo y con falsedad histórica. Y encima el español se las cree, ¿no? Pues esto es terrible y ha sucedido y sigue sucediendo, ¿no?, a lo largo de los tiempos, como la manipulación, la imprenta, los medios de comunicación pueden hacer esto, pues que sea real, que un gran bulo, que una gran mentira se adueñe de mentes y de corazones, incluso de pueblos enteros, para crear complejos, para crear situaciones de caos o bien simplemente de ignorancia que perdura en el tiempo, ¿no? Peor que la Inquisición, por lo tanto, española, es una frase hecha que más de una vez habremos oído en una película o leído en algún panfleto pseudo histórico, como si ellos hubiesen sido un ejemplo inmaculado de tolerancia y libertad, que se viesen en la obligación moral de dar lecciones de civismo a pueblos bárbaros como el español, ¿no? Se refiere este autor, por supuesto, a todos aquellos engendros falsos historiadores que han fomentado y extendido la leyenda negra española. El cinismo es tal, ¿no?, de algunos historiadores, en especial de los anglosajones, solo está a la altura de su capacidad para deformar la verdad en beneficio propio sin cortarse un pelo ni pestañear lo más mínimo. O sea, los tíos es pura propaganda, ¿no?, aprendida de esa maestría diabólica de Lutero, y ellos adquieren este mecanismo de la propaganda, de la falsa información, precisamente para realizar sus objetivos políticos, pero sin ningún escrúpulo para atentar contra la verdad. Esto les da lo mismo, sin pestañear lo más mínimo, crean, ¿no?, estos bulos, y ese cinismo es social y cultural en esta generación vamos a decir, de oligarquías políticas anglosajonas que llegan a extender por el mundo entero con dolo y con alevosía la leyenda negra española, porque era parte de la estrategia geopolítica en aquel momento para, para enseñorearse y disminuir el poderío del imperio español. El cinismo, por lo tanto, es
supino, enorme, gigantesco. La represión religiosa que se adopta en los países de la Reforma fue mucho más cruel e injusta que la española y de hecho ha permanecido activa hasta tiempos relativamente recientes. Impresionante. Antes de analizar las diferentes peculiaridades y avatares de la represión protestante en los países de la Reforma, conviene explicar que la teología de Lutero introduce en la cultura europea un concepto completamente nuevo y que cambiaría las concepciones políticas, incluso los países católicos, durante los 300 años siguientes. O sea, aquí estamos hablando de que Lutero, antes, o no solo es un falso teólogo, sino uno que engendra unos principios políticos que atentan contra la polis, ¿no? Y contra la cristiandad de aquel momento. Y son 300 años que está vigente este criterio, vamos a ver cuál es. Este principio que se reconoció legalmente en la Dieta de Augsburgo de 1555 se conoce bajo el adagio de cuius regio eius religio y podría traducirse como según su rey, su religión. Ya hablamos de él en el primer capítulo, en el vídeo primero. Es decir, que la determinación de la religión en la que han de creer los súbditos depende directamente de su monarca. O sea, es el monarca el que da la batuta, el que pone la pauta, ¿no? El que dice por dónde tiene que ir la barca. Ya no es la iglesia, ya no es Pedro, ya no es la fe revelada de Dios, sino que es el monarca divinizado en una especie de tirano divino, que es ahora el que le dice al pueblo y le somete además, porque lo impone, cuál es la religión y la cultura que debe el pueblo de asumir y de creer. Esto es terrible, como veremos. La Inquisición en España, como hemos visto antes, dependía en última instancia de Roma, por lo que se encontraba en un plano legal superior incluso al que alcanzara el propio rey, evitándose con ello abusos de poder. Sin embargo, en los países protestantes, ojo al dato, los países protestantes, sus respectivos monarcas y príncipes asumen las potestades del Papa, autoerigiéndose en cabezas de sus iglesias domésticas, sectas, con lo que las nuevas creencias religiosas y las intenciones políticas se mezclan en la persona de un soberano, que hace de un capricho, de su capricho, dogma de fe. Y de su dogma de fe, ley. Impresionante. Así es, las creencias religiosas, como sucede en el Islam, se mezclan con las intenciones políticas de forma que solo una persona, o un libro, ¿no? Es la que tiene toda esa facultad y toda esa potestad, ¿no? De crear dogma y de hacer y promulgar ley. ¿No? De promulgar ley. En la Europa de estos años, más o menos entre el 1500 y el 1600, solo hay 4 grandes estados o al menos lo que hoy entenderíamos por tales, y estos son España, Francia, Portugal e Inglaterra. Pero los demás territorios, si bien se agrupaban en torno a una unidad histórico-cultural, carecían de una organización y poder común. Es el caso de Alemania o Italia, donde multitud de caciques feudales se pelean por dominar la mayor cuota de poder posible, cada uno con su propio ejército y leyes. Este escenario político es imprescindible para comprender la evolución e intensidad de la represión religiosa en los países protestantes, puesto que al ser un instrumento soberano, esta se desarrolló con más o menos fuerza en función del poder sobre el Estado que tuviese el soberano de turno, lo cual explica que fuese la Inglaterra de Enrique VIII y sus sucesores el país en el que con más fuerza arraigó la Inquisición protestante, dado que tenía un Estado independiente y fuertemente consolidado, mientras que otras zonas protestantes, como los Países Bajos o Alemania, desarrollarían este fenómeno mucho más tarde y con menos virulencia, dada la dependencia de estos territorios de la corona española. Inglaterra fue, sin duda, el país que más usó y abusó de la religión para complacer los intereses políticos de unos príncipes a los que la reforma protestante había elevado a la categoría de semidioses, de tiranos, ¿no? Semidioses. La Inquisición en Inglaterra. Pasamos a este capítulo de la Inquisición en Inglaterra. Impresionante lo que uno va a descubrir adentrándose en la historia real objetiva.
La historia de la Inquisición anglosajona conoce dos etapas diametralmente opuestas. La primera de ellas abarca los 300 años que corren entre el siglo XIII y el siglo XVI. Es tiempo de la Inquisición católica. Y de esta época, el hecho más destacable y conocido es el vergonzoso asesinato en la hoguera de una niña francesa, Juana de Arco, acusada de hereje, cuando en verdad no fue más que una deplorable excusa para acabar con una simple adolescente a la que no tuvieron el valor de vencer en los campos de batalla. Poco después, Roma declaró nulo el juicio e inocente a Juana de Arco. Santa Juana de Arco para mí, sin duda alguna, o sea, mártir en toda regla. En el primer tercio del siglo XVI, esta Inquisición católica inglesa se transforma prácticamente de la noche a la mañana en la Inquisición anglicana. Aquí viene lo diametralmente opuesto entre la Inquisición católica y la Inquisición luterana, anglicana en este caso, ¿no? De raíz protestante luterana, coincidiendo con la ruptura con Roma y la declaración de Enrique VIII como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Todo comienza en 1533. Enrique VIII rompe con Roma como respuesta a la negativa papal para concederle el divorcio de Catalina de Aragón y con ello poder casarse con su concubina Ana Bolena. A esta ruptura con la Iglesia, este es un Herodes del siglo XVI, a esta ruptura con la Iglesia el Papa le responde con la excomunión, cuestión a la que el monarca inglés arguye diciendo que el Papa no tiene competencia para excomulgarla. Pues el verdadero Papa es él mismo. Y para que no quedase duda de ello, convocó al Parlamento para que oficialmente le declarase jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Así se quedó tan ancho el tipo, el tirano este merluzo desgraciado. Una vez declarado y elevado al rango de ley fundamental que el rey de Inglaterra era también el Papa de Inglaterra, el Parlamento redactó un documento conocido como el Acta de Supremacía. Acta de Supremacía. Este documento consistía básicamente en un reconocimiento de que para cualquier inglés, su suprema autoridad religiosa era el rey. Era el rey. Esto, que hasta podría ser gracioso, no es solo una anécdota histórica de un rey excéntrico de hace muchos años. No, sino que sigue siendo una realidad constitucional en pleno siglo XXI. ¿Se imagina el lector, por ejemplo, que en la Constitución española se dijese que el rey de España, a la sazón Juan Carlos I de Borbón y Borbón, o Felipe VI, el que es también el Papa de la Iglesia española? Supongo que por encima de impensable sería ridículo. Esto sería ridículo hoy en día decir, no, el jefe es nuestro rey, nuestro monarca es el jefe de la Iglesia. Es ridículo. Supongo que por encima, por lo tanto, puesto esto ya encima de la mesa, nos parecería ridículo. Hoy día sigue siendo una anacrónica realidad en un país que nadie duda en llamar moderno y en el que su reina, estoy hablando de Inglaterra, a la par que jefe de Estado, es también cabeza de la Iglesia anglicana. Es tremendo y lo ven como algo, ¿no? Óptimo, positivo, de avanzada, ¿no? Progresista. Una vez aprobada el Acta de Supremacía, se decretó que todo el pueblo de Inglaterra había de jurarla, so pena de muerte. Claro, ¿cómo no vas a jurar? Si es que, pero es un juramento inválido. No hay libertad, hay coerción completa, ¿no? La libertad de todo un pueblo, ya no de personas concretas o de grupos, sino de todo un pueblo sometido a un tirano, ¿no? Así es el mundo anglosajón, es tirano, es genocida, completamente homicida desde el principio, como los de que habla San Pablo, que son enemigos de la humanidad. Eso sí, los sionís, ¿vale? Bueno, pues esta acta de supremacía, fijaros, ¿no? La sentencia se fue ejecutando sin piedad alguna con todos aquellos que valoraban su derecho a la libertad y dignidad por encima de su propia vida. Es decir, murieron miles y miles diciendo, no, yo no quiero jurar por esta realidad. O sea, esta supremacía es falsa, no es verdadera. Así, nada más redactarse el acta, el obispo John Fisher, 18 religiosos cartujos y algunos sacerdotes son ejecutados. San Juan Fisher. He tenido el gusto de estar en Inglaterra y ver, rezar con las reliquias, ante las reliquias de este gran santo obispo. Meses más tarde le siguen 500 frailes, 12 duques y condes, 13 abades, 174 nobles, 18 obispos, 2 arzobispos, el propio primer ministro Sir Thomas More,
¿no? Santo Tomás, y decenas de miles de súbditos, que Vittorio Messori llega a cifrar en más de 72.000 víctimas. 72.000 víctimas, así, en un día, en unas horas, en unas semanas. A Enrique VIII le sucedió su hija María Tudor, habida en su primer matrimonio con Catalina de Aragón, hija a su vez de los reyes católicos. Con ella vuelve al catolicismo, el catolicismo a Inglaterra y un periodo de relativa paz, no exento de un cierto revanchismo por la etapa anterior. María Tudor murió sin engendrar descendencia de su marido Felipe II, ni de ningún otro, por lo que la sucedió su hermanastra Isabel I, hija de Enrique VIII, con su amante y luego segunda esposa Ana Bolena. Isabel ha sido sin duda la figura clave y más trascendente en la historia de Inglaterra y al mismo tiempo la más compleja. Fue figura clave porque tuvo la visión de infundirle a su pueblo el coraje necesario para convertir una isla sin excesivo peso político y cultural en una de las primeras potencias mundiales. Isabel fue también una personalidad de una enorme complejidad que gustaba de adornarse ante sus súbditos de un halo de ternura y sensibilidad casi mística, haciéndose verdaderamente adorable, mientras en la intimidad disfrutaba con la lujuria y el crimen. O sea, realmente bipolar, ¿no? Esquizofrénica, patológicamente, pues eso, ¿no? Una persona con neurosis grave, gravemente enquistadas y ejecutadas. Y como tal, se la sigue recordando, en un intento de emular a la Virgen María de los católicos, a quienes los protestantes habían decidido despedir de su teología. Isabel nunca contrajo matrimonio, lo cual presuponía, en la mentalidad puritana, de no ser descubierto en una mentira equivale a decir la verdad. No ser descubierto en una mentira equivale a decir la verdad. Es decir, que era virgen. Y como se preocupaba de manera denodada por no ser descubierta públicamente, era virgen, aunque media corte tuviese por costumbre pernoctar en su alcoba. Hay al respecto una anécdota, o sea, es terrible esto, ¿no? El personaje este asqueroso y deleznable, ¿no? Hay al respecto una anécdota tan graciosa como real. Uno de los favoritos de la reina, Sir Walter de profesión pirata, o sea, un pirata, fue sustituido en el lecho por un joven mancebo que a la reina en esos momentos le parecía más apetecible, al tiempo que resolvía la embarazosa cuestión de su ex, enviándolo a colonizar algo en las recién descubiertas tierras de América, lo que equivalía en términos de aquel entonces a enviarlo al quinto pino. Pues bien, nuestro amigo llegó a una playa cualquiera del nuevo continente y no tuvo mejor ocurrencia que bautizar irónicamente a las nuevas tierras con el nombre de Virginia, en evidente alusión de quien no lo era. También fue Isabel la reina que creó las patentes de corso, que eran una especie de licencias para convertir un oficio deplorable como era la piratería en un servicio útil al pueblo inglés. Así asaltar los buques españoles, asesinar a su tripulación, robar su mercadería, ya no era un execrable crimen, ¿no? Digno de ser condenado, sino que era una nueva forma de servir al nuevo Dios de los anglicanos, limpiando el mar de católicos españoles al tiempo que se saneaban las finanzas de Inglaterra, que era casualmente también la nación predilecta del nuevo dios anglicano. Dejando ya los cotilleos aparte, centrándonos de nuevo en la cuestión de la Inquisición, que nada tiene que ver con amoríos ni con piratas, cabe destacar que es el reinado de Isabel donde se termina de afianzar y dar forma a la nueva religión anglicana. Si antes apuntamos que su nueva Virgen María era la reina Isabel, su nuevo credo lo constituyen los 42 artículos, también conocidos como Acta de Uniformidad. Pasamos de la supremacía a la uniformidad. Estos artículos, literalmente calcados del calvinismo, venían a condensar la esencia del anglicanismo, por lo que se hizo obligatorio su juramento, al menos si se quería seguir conservando bienes y vida. O sea, bajo coacción de cualquier comerciante, noble, pirata o campesino, estabas bajo coacción de perder tus bienes o tu vida si no jurabas, ¿no? Esta acta de uniformidad. También se hizo obligatoria la asistencia a los servicios religiosos protestantes. Ni que decir tiene que a la Inquisición española jamás se le ocurrió obligar a nadie a ir a misa. Jamás se le ocurrió a nadie a ir a misa. ¿No? A obligar a ir al culto divino a nadie. La crueldad y la tremenda represión religiosa, por lo tanto, viene de ahí, de todo este magma de putrefacción protestante, de todo este
abono insalubre y pestilente de la herejía, ¿no? Que procedente de la basura herética. Bueno, pues esta tremenda represión de este reinado en concreto, Inglaterra, queda bien patente en un extraordinario libro, Tolerance and Intolerance in the European Reformation, de 1520 a 1565, editado en 1996 por la Universidad de Cambridge, nada más y nada menos, que cifra en unas 150.000 víctimas la represión religiosa inglesa en esta etapa. O sea, la etapa de Isabel, de esta reina Isabel I de Inglaterra, terrible señora, pues esta que es el modelo, vamos a decir, quiso imitar a la Virgen María, pero en todo lo contrario, en ser la nueva Eva de la putrefacción, no la nueva Eva de la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, pues tiene todos estos asesinatos en su haber, todos estos crímenes en su haber, crímenes geopolíticos, geoestratégicos, y llámalas como quiera, pero vamos, además usando el nombre de Dios y la religión para asesinar. Aquí sí que esto no tiene nada que ver con la Inquisición católica y estamos hablando de una Inquisición funesta, terrible, que es la de este mundo que propició toda esta injusticia, el mundo del reinado de Isabel, de Inglaterra. Pocos años después, muerta ya Isabel sin dejar descendencia, vemos en el trono de Inglaterra a Carlos I, también anglicano, pero casado con una católica francesa, lo que sin duda influyó para crear cierto clima de tolerancia, o al menos para que cesasen las persecuciones. Se limitan las persecuciones, pero bajo una débil apariencia de relativa calma, se preparaba una fuerte galerna. Estaba emergiendo la burguesía moderna, una nueva clase social, cada vez más pujante, que aspiraba a detentar mayores cotas de protagonismo en todos los órdenes, hasta ese momento reservados a la vieja aristocracia. Bueno, la burguesía proponía un sistema económico librecambista frente al antiguo proteccionismo de aranceles y monopolios estatales, y en segundo lugar no concebían otro sistema político que no fuese el parlamentario con representación directa, y en tercer lugar, como particularidad de la incipiente burguesía inglesa, profesaban la religión puritana, que era una mezcolanza entre un calvinismo a la inglesa, caracterizado por una inusitada austeridad litúrgica plagada de formalismos y apariencias, y una buena dosis de política democrática con otro poco de economía liberal. Esto es lo que venía a ser, ¿no?, el puritanismo de estos engendros, de este nuevo monopolio que quería, de esta nueva burguesía que quería monopolizar el poder. El líder de los puritanos era Oliver Cromwell. Cromwell, quien encabezó las revueltas que acabaron, fijaros bien, en la Guerra Civil de 1642, una guerra que fue aprovechada para silenciar nuevas persecuciones contra los católicos, más duras todavía que las que habían tenido que soportar hasta entonces. La Guerra Civil acabó con la victoria de Cromwell y el rey Carlos I se quedó primero sin corona y meses después también sin cabeza. En su lugar, Cromwell se autoerigió en presidente de la República, una república un tanto singular por cuanto que no había elecciones y él era presidente vitalicio. Vamos, todo un campeón. Todo un chavista, ¿eh? Y aquí estamos. De esta época arranca buena parte de la problemática en Irlanda, conocida hasta hoy, pues su población en masa se había negado a abandonar el catolicismo y Cromwell, creyéndose el brazo ejecutor de un castigo divino, organizó lo que se conoce como el baño de sangre de Drogheda, en el que buena parte de la población fue aniquilada. Estamos hablando de asesinos, de homicidas, de crueles tiranos, ¿no?, déspotas. Y al resto de los irlandeses que quedó con vida se les quitó el derecho de la propiedad y a los derechos civiles. Se le quita la propiedad, los derechos civiles, la vida. O sea, este es el mundo de Inglaterra en este momento, ¿no?, histórico, terrible. Ni que decir tiene que todas esas propiedades pasaron a manos de ingleses protestantes de reconocida piedad, entre comillas, piedad, porque estos lo único que hacen es usar el nombre de Dios, tomarlo en vano y se van todos al infierno de cabeza, porque es que no puede quedar ni uno, ¿no? Son escoria, han ido contra el principio de la justicia y de la caridad en el mundo, y los derechos civiles no les fueron reintegrados hasta 1913. Estamos hablando al ciudadano, ¿no?, al irlandés. Lo que equivale a decir que hasta esa fecha un irlandés católico era equiparable legalmente a un cerdo o a un caballo. Esta es la legalidad. Fijaros qué principios de legalidad y de igualdad, ¿no?, y de honestidad y de justicia tiene esta Inquisición anglicana, ya capitaneada hasta por burgueses, ¿no?,
puritanos como el Cromwell pues eso, un delincuente no público y terrible. Debido al caos reinante durante esta época, no se dispone de información fiable sobre la cuantía de las víctimas de la represión religiosa, pero sí es seguro que por su especial dureza hubieron, cuanto menos, de superar a las habidas en tiempos de Isabel I. Es decir, miles, miles y miles. Muerto Cromwell, Inglaterra anhelaba la vuelta a la monarquía y a la paz, y esta vino de nuevo con sangre de los Estuardo, y en la persona de Jaime II, legítimo sucesor del decapitado Carlos I. Pero este rey también duró poco. Su error fue el mismo que de su antecesor, el de tratar de poner fin a las persecuciones contra los católicos, lo que le costó no ya solo la corona, sino también el destierro definitivo de la dinastía de los Estuardo y su sustitución por los de los Orange. Los Orange, fiel y probada defensora de los postulados protestantes. El primer rey de esta nueva monarquía fue Guillermo de Orange, quien promulgó un nuevo y más duro código penal con especial énfasis en los delitos de carácter religioso. La Inquisición inglesa con el tiempo se fue suavizando, al menos en su vertiente más extrema, si bien no se puede hablar de auténtica libertad religiosa hasta el siglo pasado, donde, por ejemplo, para graduarse en Oxford había que jurar los 37 artículos de fe, amén de 1000 prohibiciones e impedimentos para ostentar cargos públicos si no se era anglicano. Es un agravio comparativo, ¿no? Y una persecución religiosa en toda índole y de toda forma y lugar. Bueno, otras inquisiciones protestantes. De los países que adoptaron la reforma protestante, Inglaterra fue, como hemos visto anteriormente, el país en el que la Inquisición protestante tuvo mayor desarrollo, debido a que ésta era ya por aquel entonces una nación con un Estado fuertemente consolidado y un gran poder central. El resto de los países protestantes no pudieron llegar a ejercer oficialmente la Inquisición, no por principios de tolerancia, sino por no disponer de un Estado o de un poder central, como dijimos, que legislase y ordenase al respecto. Es el caso de Holanda, que no disponía de Estado propio por defender o depender mejor la corona española. Dependía de la corona española Holanda, menos mal. O de Alemania, que en lugar de un poder central estaba supeditada a una infinidad de príncipes feudales que administraban sus dominios en competencia con el emperador. No obstante, estas circunstancias no consiguieron impedir que en estos territorios la represión religiosa se llevase a efecto, lo cual se hizo en forma de algarabías del populacho, embravecido por las arengas de cualquier mesías municipal y, sobre todo, por dirigentes políticos que solo precisaban de tildar de papista a cualquier pueblo o comunidad que no les diese la razón, para que éstas, ipso facto, es decir, de forma inmediata, fuesen pasadas a fuego y cuchillo. Con este sistema, contados fueron los conventos e iglesias con sus respectivos religiosos y feligreses que consiguieron huir de la quema. Famosa fue la rebelión de los campesinos en Alemania, provocada y alentada directamente por Lutero, que adquirió gran experiencia y profesionalidad en la quema y destrucción de conventos, iglesias y sinagogas, así como en el asesinato indiscriminado de sus respectivos feligreses católicos y judíos. Con el tiempo, estas naciones acabaron formando estados propios y fue entonces cuando pudieron ejercer la Inquisición de forma ya oficial. Estas inquisiciones tardías no fueron de carácter violento, dado que se desarrollaron en tiempos modernos y, gracias a Dios, ya no estaba de moda matar a nadie por sus creencias religiosas, pero ello no impidió injustas y discriminatorias disposiciones y leyes contra todo ciudadano que no fuese protestante, en especial contra las comunidades católicas. En Holanda la enseñanza era obligatoriamente protestante y los cargos públicos les estaba prohibido ser católicos, situación que acabó provocando la independencia de Bélgica, por ejemplo, territorio perteneciente por aquel entonces a Holanda y de una población mayoritariamente católica. Bélgica se desgajó en aquel momento. Análoga situación nos encontramos en la Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX, donde Bismarck, el canciller de hierro, llevó a cabo la Kulturkampf, ¿no? La lucha por la civilización, la Kulturkampf. Ni que decir tiene que parte de la lucha por la civilización consistía, entre otras cosas, en vetar a los católicos el acceso al mundo de la docencia, así como el acceso, esto Pío XI lo reclama, ¿no? y lo condena claramente al Tercer Reich y también ya desde este momento al Segundo Reich, el Papa en aquel momento.
es terrible, es la idolatría del poder, ¿no? Tirano, del tirano que quiere someter a la Iglesia, ¿no? Y dejarla sin derechos fundamentales como es la libertad de expresión y de docencia, libertad en las instituciones. Bueno, pues entre otras cosas, este veto a los católicos, decía, del acceso al mundo de la docencia, así como el ascenso a altos cargos de la administración, está vetado por este Bismarck desgraciado. Esta situación se mantuvo legalmente vigente y operativa hasta 1918, año en el que cae el Segundo Reich, tras la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial. El Tercer Reich va a hacer lo mismo. Adolf Hitler va a iniciar así, va a destruir los cimientos de la catolicidad en cuanto a principios generadores de cultura en el pueblo a través de la educación, de las escuelas, de las universidades, y va a prohibir, por lo tanto, es una persecución directa al católico. Y esto los papas, desde luego, no solo están en contra, sino que lo denuncian de forma virulenta, de forma fortísima, porque es un martirio, es una persecución para dar testimonio de la fe en Cristo, pero desde luego en esa persecución los papas lo que hacen es condenar las medidas tomadas por los tiranos. Y estos Führer, al final, estos cancilleres, al final lo que son es tiranos, al igual, ¿no? En simetría o en semejanza literal con los tiranos anglicanos que ya hemos estado viendo, ya tanto sean monarcas de sangre o tiranos o guías políticos de revuelta, ¿no? Y de burguesía puritana, como hemos visto. Desde Ginebra, Calvino escribía al rey de Inglaterra: quien no quiere matar a los papistas es un traidor. Salva al lobo y deja inermes a las ovejas. O sea, aquí el objetivo es matar al católico, despreciar al católico, ningunear al católico, marginar al católico, destruir al católico, sea como sea. Política, administrativamente o físicamente. Evidentemente, esta frase es toda una declaración de principios. Son los principios del calvinismo, una variante integrista y fuertemente politizada del protestantismo luterano, preconizada por Calvino y llevada a la praxis con la ayuda de su discípulo Zwinglio. El calvinismo vio la luz en lo que hoy día es Suiza, hoy donde más, ¿no?, tristeza existe en este mundo, ¿no? Ahí donde Satanás reina, ¿no? Reina el dios dinero, el dios individualismo, el dios suicidio, el dios silencio infernal, qué asco, ¿no? Y desde allí se extendió primero a otros países como Holanda, donde en 1556 y solo en la ciudad de Amberes más de 400 iglesias y monasterios fueron derruidos y sus curas asesinados en solo 2 semanas. 2 semanas hay una persecución religiosa de sangre, virulenta, brutal. Y a través de los colonos ingleses, al otro lado del mundo, en lo que hoy día son los Estados Unidos de América, donde llegaron a prohibir bajo pena de muerte en ciudades como Nueva York, que escuchen bien, la presencia de curas católicos. Es decir, se extendió la persecución religiosa, ¿no?, a todo trapo en este momento de la historia, para hacer cenar el poder espiritual de la Iglesia Católica y la grandeza del Imperio Español en cuanto a respeto de derechos y de libertades y de deberes, ¿no?, en todo lo que es el principio de la legalidad, el principio de igualdad, basado en el derecho romano y basado, por supuesto, en la revelación divina de nuestro Señor como Iglesia. Bueno, es impresionante, ¿no?, el ataque diabólico que existe desde estas raíces protestantes en todos los países, en todas las fronteras, en todos los lugares. Hay una contienda, ¿no?, tremenda entre el linaje de la serpiente y los hijos de la luz. La represión calvinista, esta otra rama que estamos hablando ahora de raíz protestante, se puede, por lo tanto, decir que empieza cuando Zwinglio intenta imponer las doctrinas de Calvino en la Suiza alemana. Para ello usa como sistema propagador de su nueva religión las revueltas y saqueos, con lo que da lugar en 1526 a que en la población de Baden se origine la Guerra de los Cantones, guerra que en contra de sus expectativas fue ganada por los católicos en la batalla de Kappel. Los ingenuos católicos, fuera de imponer duras condiciones a los vencidos calvinistas, concedieron total libertad religiosa a la región. Una vez más, la magnanimidad de los católicos es impresionante, magnánimos e ingenuos. Los ingenuos católicos, fuera de imponer duras condiciones a los vencidos calvinistas, concedieron total libertad, hemos dicho, religiosa a la región. Impresionante. Esta libertad religiosa, porque es un principio fundamental. Cristo jamás ha obligado a nadie a que le adore,
a que crea en él, ¿no? No te pueden poner una pistola para ir a misa, para dar culto al Dios vivo, ¿no? En espíritu y en verdad. Es imposible. Entonces, el principio de libertad religiosa tiene que estar, es un derecho fundamental de toda persona en este mundo. Nadie te puede coaccionar, nadie te puede prohibir, nadie te puede atenazar, nadie te puede condicionar hasta determinar tu decisión libre, ¿no? Por eso somos responsables y tenemos mérito o demérito, ¿no? Tenemos vicio o virtud, virtud o vicio. El Señor nos juzgará, ¿no? Pero somos hombres libres, por lo tanto la libertad religiosa tiene que estar siempre. Le sirvió a los calvinistas esta libertad religiosa que el católico le concedió con magnanimidad y longanimidad como fruto del Espíritu Santo, pues para reorganizarse y para adquirir más fuerza, cosa que ocurrió en 1566, quiero decir, unos cuantos años después, ¿no? Como 40 años después, y que evidentemente usaron para derogar el decreto de libertad religiosa, prohibir el catolicismo e incluso con la pena de muerte. O sea, con Satanás no se puede negociar, está claro, ni se puede, ni puedes cambiar su condición aterradora y funesta, oscura, ¿no? De Mysterium Iniquitatis. Estos hijos de la grandísima, ¿no? Pues eso, Babel. Testigo directo de que estas amenazas eran reales fue el médico español Miguel Servet, descubridor del sistema circulatorio, quien pagó en la hoguera sus discrepancias con Calvino. O sea, aquí está un ejemplo claro de un médico español que discrepó de Calvino, bueno, y fue quemado vivo. Evidentemente, la quema de Miguel Servet y de otros muchos científicos por parte de la Inquisición protestante, por lo tanto no es la Inquisición católica, ha pasado a lo largo de la historia casi desapercibida y apenas se conoce. La única vez que un medio público de información, la cadena española Telecinco, he visto que se hable de la injusta quema de Miguel Servet fue para echárselo a la Iglesia Católica. Se lo echó en cara. Este desconocimiento, ¿no? Esta ignorancia supina, fuera de deberse a un simple descuido, forma parte de una premeditada e imparcial forma de contar el pasado por parte de los autores de la historiografía moderna. Sirva a poner como botón de muestra el caso Galileo, quien para todo aquel con cierta cultura es un claro ejemplo de mártir de la ciencia y la cultura, hombre que fue cruelmente torturado y quemado por la Inquisición, tan solo por descubrir que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no a la inversa, que mantenía la Iglesia, como mantenía la Iglesia. Y que aún, según muchos, está por ver. Pues resulta que de todo esto la única verdad es que Galileo fue juzgado por la Inquisición, aunque no por motivos científicos, de quién giraba alrededor de quién. No eran motivos científicos, cosa que a la Inquisición le importaba un rábano si este sol estaba aquí o allá, ¿eh? Sino por motivos estrictamente religiosos. Aquí sí que está el problema. Todo el resto de afirmaciones, como se dice en mi tierra, no son más que una sarta de mentiras. Pero ¿qué pasó? Que en primer lugar no fue Galileo el que demostró que era nuestro terruño el que giraba alrededor del Sol, sino un clérigo de nombre Copérnico y con un siglo de anterioridad, de Revolutionibus Orbium Celestium, 1543, cuando escribió esto Copérnico. Pero es que tampoco es verdad que Galileo fue torturado, ni muchísimo menos que muriese a manos de la Inquisición. Galileo murió de viejo en su cama. Murió de viejo en su cama. Galileo murió de viejo en su cama. Como todo buen hijo de vecino. Y lo peor que le hizo la Inquisición fue tenerlo en arresto domiciliario, en un palacio. Esta fue la condena a nuestro famoso Galileo Galilei, ¿no? O sea, arresto domiciliario en un palacio. Madre mía. Bueno, pues una leyenda negra más de estas que se ha inoculado en el ADN de los pueblos de la ignorancia actuales. Aparte de la ejecución de Miguel Servet, Calvino, personalmente, envió a la hoguera a otras 567 personas, más o menos por los mismos motivos, no pensar como él. Repito, Calvino personalmente, de forma personal, envió a la hoguera a otras 567 personas, más o menos por los mismos motivos, no pensar como él. Sin embargo, Calvino hoy día es recordado en un país pacífico y tolerante como Suiza, con multitud de monumentos, placas, calles y colegios. ¿Qué dirían si nosotros los españoles hiciésemos los propios, ¿no? Lo propio con Torquemada, por ejemplo? El balance
de este itinerario, esta lista de reproducción, vamos a verlo de forma sucinta, porque vale la pena. La Inquisición española, por lo tanto, en sus 356 años de vigencia, mandó ejecutar a 4.333 personas, de las cuales 3.748 fueron acusadas, de judaizantes. Fueron acusadas de judaizantes, de judíos que no se habían convertido, etcétera, y que habían hecho suspicias de aquí y de allá, es decir, mentira, dolo, tal, a saber. 280 de moriscos, 150 de protestantes, 130 de sodomía o bestialismo y 25 de superstición. Este es el balance de la Inquisición española. Evidentemente, estas cifras poco tienen que ver con las 200.000 brujas quemadas en el norte de Europa o los 300.000 católicos asesinados a los pies de los protestantes, ¿no? A los países protestantes. Estos fríos datos estadísticos pueden servirnos para hacernos una ligera idea del tremendo error que supone el achacar a la Inquisición española el monopolio absoluto de la barbarie o la intransigencia religiosa que pudo haber en otro tiempo. Repito, ¿no? Las cifras de la Inquisición española son ridículas en comparación con las 200.000 brujas quemadas en el norte de Europa o los 300.000 católicos asesinados en los países protestantes. Pero también es cierto que estos datos, por pequeños que sean en proporción, no justifican la intromisión de la Iglesia como institución religiosa en asuntos de carácter civil, aunque hayan sido los monarcas los que solicitaron a la Iglesia esta ayuda, y la Iglesia la que ofreció a la Orden de los Dominicos para ejercer estas investigaciones y estas sentencias, ¿no? Estos tribunales de justicia, para participar del proceso jurídico. Aunque también es verdad que por aquellos tiempos los nacientes estados europeos no disponían de la organización ni de los medios necesarios, que la Iglesia sí tenía, de experiencia para luchar contra los problemas sociales, las propias herejías como problema social, con los que hubo de enfrentarse la Inquisición, quien como institución de la Iglesia sí disponía de poder, medios y experiencia. ¿Vale? De todas formas, nos parezca mejor o peor el papel que desempeñó la Inquisición, está claro que la historia ha de servir, entre otras cosas, para aprender de ella. También, ¿no? Y si bien es cierto que la Inquisición cometió errores, también lo es el hecho de que evitó muchos males mayores. La Inquisición católica. Si la Inquisición hubiese seguido vigente en el siglo XX, con toda seguridad habría impedido el desarrollo de las doctrinas marxista y nazis, nacionalsocialistas, entre otras miles, ¿no? Hoy sería hasta las materialistas y las globalistas, ¿no? El ateísmo práctico que emana de este marxismo a todos los niveles, ¿no? Liberalismo, etcétera. Con lo que la humanidad se hubiese ahorrado muchos sufrimientos y más de 50 millones de víctimas, ¿no? Tan solo en la Segunda Guerra Mundial y ya en los crímenes actuales, ¿no? El aborto, etcétera. Bueno, fijaros que hasta aquí la Inquisición no deja de ser un instrumento, ha sido un gran instrumento al servicio de la verdad y de la justicia, y por lo tanto nada que ver esta leyenda negra, nefasta y funesta que se ha pretendido colocar como escolar, como histórica, como digna de ser aprendida, cuando las falacias de todo tipo han estado siempre en las raíces de estos historiadores falsos, déspotas e interesados a merced del mercado, del globalismo, del anglicanismo, del dios dinero, del dios mamón, para mentir, para engañar, para usurpar, para manipular la verdad objetiva e histórica de la Inquisición en general, la Inquisición católica, y en particular de la Inquisición española, para hacer daño a este gran imperio, a esta gran civilización que es España. Y por lo tanto, desde aquí, desde este canal Trono de Dios Maranatá, queremos agradecer a Dios que esta institución fue engendrada, se desarrolló más de casi 4 siglos en la historia, y que ayudó a tantísimas personas a ordenarse, a pacificarse, realmente a vivir en la justicia social y en la paz social de una civilización como la cristiandad vivió en aquellos tiempos. Y también, por supuesto, a evitar que los errores de la herejía protestante entraran y arrasaran, ¿no? Y el propio morisco y el propio judío arrasaran todos los mimbres y todas las bases de la cristiandad católica. La Inquisición fue, por lo tanto, un servicio de bien
para el mundo y para la Iglesia durante tanto tiempo. Y la leyenda negra, pues al final lo que hay que hacer que es tirarla a la basura, no porque es para eso, para tirarla a la basura y contrarrestar con argumentaciones sólidas y contundentes, históricas, objetivas, como las que hemos tratado en estos programas, a aquellos que pretendan con argumentaciones espurias, pues eso, decir lo que siempre se dice o lo que siempre se ha dicho. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sigan bendiciendo en el camino de la fidelidad, la justicia y de la verdad. Hasta la próxima.